anonadado al ver que Rabbi Jezdai Kreskas se escapa de todo este problema y dice que la persona no tiene libre albedrío. Entonces, ¿qué contesta Rabbi Yitzhak Abarbanel? La gente que ve a Rabbeinu Abarbanel y es la sobre y idea Rambam en su vida. Dice que hay que ver lo que dice el Rambam sobre el tema, Maimónides, como lo llamaron en otros círculos. Vamos a ver qué dice el Rambam sobre el problema del libre albedrío y la conciencia, la sabiduría de Dios. Dice así: Kayer Rambam magia la dun benosea y diabe abejirá. Cuando el Rambam empieza a hablar del tema de que Dios sabe todo y sin embargo el libre albedrío, en su prólogo a Masejet Avot, al Tratado de Avot. ¿Conoces el Tratado de Avot? Pirkei Avot. El Rambam tiene un prólogo al Tratado de Avot. ¿Cómo se llama? Shmona Prakim. Shmona Prakim significa 8 capítulos, que son 8 capítulos de prólogo a su comentario sobre la Mishnah de Pirkei Avot. Y ahí el Rambam habla de el alma de la persona, trayendo diferentes fuentes de los sabios de los demás pueblos, entre ellos, sin nombrarlo directamente, Abu Nasr al-Farabi, que fue llamado el segundo Aristóteles, un filósofo mahometano. Entonces ahí él escribe lo siguiente. Él empieza a hablar en el prólogo a Pirkei Avot, en Shmona Prakim, el tema de la sabiduría de Dios y la elección de la persona, y dice así: La gen shma mimeni ma sheomar lecha veistakel bo meod. Escuchá lo que te voy a decir y contemplalo mucho. Ki hu haemet velo safek, porque esta es la verdad sin duda alguna, dice el Rambam. El Rambam madgish shekayam midbarav kibun machshava ikroni shemetzil et haadam min hachesonot shel hashitot haacherot. El Rambam nos enfatiza que él nos indica un camino que nos salva de caer en las demás opiniones que tienen que cortar un pedazo de alguna parte del sistema para poder sobrevivir. Y así nos dice el Rambam. El Rambam dice lo siguiente en Alajot de Teshuvah, en su primer libro de Mishneh Torah. Dice así: Tenés que saber que la respuesta a esta pregunta es más larga que la medida de la tierra. Berejabá Miriam, y es más ancha que el mar. Bekama y Karim Gidolim Beararim Ramim Tluimba. Y muchos fundamentos grandes y altas montañas dependen de poder contestar esta pregunta. Pero tenés que saber y entender lo que te estoy diciendo. ¿Hay un mensaje? No, estoy cansado. Barbie Arno me que estoy así. Vamos, fuerza. Tienes que traer café. Barbie Arno, ¿ah? Barbie Arno me perek shenim ilchot yisodei Torah. Ya explicamos en el segundo capítulo de las leyes de los fundamentos de la Torah. Shakadosh Baruj Hu no yodea midea sheichutz mimenu, que Dios no sabe algo que está fuera de él. En otras palabras, Dios no sabe lo que sabe, como nosotros, que sabemos lo que sabemos a partir del mundo externo. Por ejemplo, como las personas, que ellos y su conciencia son dos cosas. El ahu y talé se mueve a todo dejad, pero Dios, él y su sabiduría, él y su conciencia, su intelecto, es uno, son uno. Venga a todo se la da mejorar así que la verdad murió. Y la persona no puede con su intelecto entender esto completamente. Y al ser que esto es así, por lo tanto, nosotros no podemos entender cómo Dios sabe sobre todas las criaturas y las acciones de la persona. Pero, sin duda, podemos saber que las acciones de las personas están en sus manos. Y Dios no le decreta hacer nada específico. El Rambam dice así. El Rambam dice
El intelecto de Dios no lo podemos entender. Por lo tanto, no podemos entender tampoco cómo Él sabe y al mismo tiempo da libre albedrío. Vamos a explicar mejor el concepto, pero lo que el Rambam está diciendo acá es lo siguiente. El Rambam dice, en el momento que la persona aprende algo, hay tres cosas. Está la persona, está el intelecto de la persona, y está la cosa que el intelecto de la persona está analizando. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando yo veo un libro, está el libro, estoy yo, está mi intelecto que está analizando el libro. Yo y mi intelecto no son uno, son dos cosas. Es una herramienta del alma. Yo soy yo, a través de mi intelecto crezco. Sí. Comprender más. ¿Sí? Dios, sin embargo, es uno. Por tanto, Él y su intelecto... ¿Cómo? Él entiende todo. Seguramente entiende todo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo funciona. Decimos que Dios es uno. Por lo tanto, su intelecto y Él también son uno. Y también la cosa que su intelecto entiende son uno con Él. Por lo tanto, en Dios no hay dualidad. Todo es uno. Y así como Dios es incomprensible, también su intelecto es incomprensible, porque es uno con Él. No son dos cosas separadas. O sea, Él es Él y solo Él. Él es Él y solo Él. Y a pesar de que nosotros decimos que Él tiene sabiduría, la sabiduría es uno con Él. Y no es un atributo separado de Él. ¿Entiendes? Okay. ¿Entiendes lo que digo? Ok, entonces voy a explicar de vuelta igual. Resulta lo siguiente. Vamos a dar otro ejemplo. Lo que estoy diciendo es así. Al ser que Él... Me pierdo en el hilo. Ah, perfecto. Decimos que así como, por lo tanto, Dios es incomprensible, inalcanzable, también su intelecto es inalcanzable para nosotros, por eso no podemos entenderlo. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. El Admur Hazaken, la Vishnur Salman de Liadi, en el Tanya, él explica lo siguiente sobre estas mismas cosas que el Rambam habla acá. Él habla, él expande la idea que el Rambam trae en Shara Yehud Be'emuná, en el portal de la Universidad de la Fe. Explica que no solamente es así con la conciencia de Dios, que es una con Dios, sino también con todos sus atributos, también es así. Y él explica lo siguiente, dice, nosotros no podemos entender a Dios no porque Él sea muy profundo. Cuando vos tenés una idea, cuando vos a un chico le querés explicar cómo funciona la teoría de las cuerdas, por eso de la teoría de las cuerdas. ¿Ah? ¿Sí? La teoría de las cuerdas es que las pueda buscar eso. No, la teoría de las cuerdas que trata de explicar cómo todo funciona. Hoy en día hay muchas diferentes, hay muchos nominados para poder explicar todo. ¿No sabés lo que estoy haciendo? La teoría de las cuerdas. No. Para arreglar los conceptos, ideas de física cuántica, cómo funcionan. Entonces hay una teoría de la teoría de las cuerdas. Es una teoría muy difícil, yo tampoco la entiendo. Digamos que vos querés explicarle la teoría de las cuerdas a un chico. ¿Vas a poder? No va a entender nada. No va a entender nada. ¿Por qué no va a entender nada? Pues son conceptos difíciles. Son conceptos difíciles. Ahora, cuando nosotros queremos entender a Dios, ¿por qué no lo podemos entender? Porque Él llega más alto de lo que nosotros podemos comprender. Porque es muy difícil, igual que un chico. No puede entender la teoría de las cuerdas y tampoco nosotros podemos entender a Dios. Nosotros somos como chicos, los chicos Sí. de Dios. Bueno, lo que estoy diciendo es totalmente falso. No es así en absoluto, lo que acabo de decir. No tiene nada que ver una cosa con otra. El chico no puede entender la teoría de las cuerdas porque es difícil, y cuando crezca la va a poder entender. Pero a Dios nosotros no lo podemos entender, no porque sea difícil, sino porque Dios no es algo que se entiende. Dios no es intelecto. Si yo te vengo a decir a vos, tengo una idea tan profunda que no puedo tocarla, ¿tiene sentido la frase? No. No. Si yo te digo tengo una idea que es muy burda, ¿la vas a poder tocar? No. No. Porque las ideas y el tacto
Son dos dimensiones diferentes. Sí, No tiene nada que ver una cosa con la otra. La idea es como el pensamiento y... Exactamente, y el tacto es... Tacto. Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver, son dos dimensiones diferentes. Por tanto, decir que a Dios no se lo puede entender es como decir que a una idea no se la puede tocar. No es que no puedes entender porque es difícil, sino que no la podés entender porque Dios no es algo que se entiende. Está en otra dimensión. No es algo que se puede entender. Dios no es captable con la mente. ¿Cómo se puede captar a Dios? ¿Cuál es la única manera de poder realmente conectarse con Dios? Y yendo al mundo de Asia, donde está Él, el mundo de la luz extrema. Asia brilla... ¿Cómo haces para conectarte vos con Dios? Contame. Tefilá, hago tefilá. Ya en la mitad, o sea, hay diferentes niveles de tefilá dentro de la misma tefilá. Está Pesuke, Besiflá. ¿Por qué la tefilá te conecta con Dios? ¿Por qué te conecta con Dios la tefilá? Porque creo que cuando uno hace tefilá es como que si... Ayer me está en todos lados, está bien. Pero en la tefilá, en un Beit Midrash, está como más presente. ¿Por qué? No te lo puedo explicar. ¿Qué es un sentimiento eso? Es un sentimiento. Pero Dios no es sentimiento, así como Él no es intelecto. No es intelecto. Ningún sentimiento que tengas significa que estás conectándote con Dios, sino que cuando vos sentís, estás conectándote con sentimientos, no con Dios. La única manera de conectarse con aquel que está por encima de todos los límites es que Él te dé a vos una forma de conectarte con Él. Vos no podés de ninguna manera conectarte con lo trascendente. No tenés la capacidad. Sino que lo trascendente tiene que bajar hacia vos y darte una soga para que te conectes con Él. ¿Qué es lo que Dios nos dio para poder conectarnos con Él? No, el pensamiento. No, el pensamiento, Dios no es pensamiento. ¿Qué nos dio Dios para conectarnos con Él? ¿Cómo te conectas con Dios? Tefilá, sí. ¿Pero por qué la tefilá te conecta con Dios? Estás volviéndolo de antes. Bueno, dale. Vejirá, José, No. ¿Qué haces para conectarte con Dios en el día? Nada, no sé. ¿Las mitzvot qué son? La mitzvot. Pero es lo mismo, tefilá, verajot, todo. Sí, pero ¿por qué eso te conecta con Dios? Porque Dios te ordena hacerlo. Si la tefilá vendría desde vos mismo, sin que sea una orden por parte de Dios, entonces no te conectaría con Dios. ¿Entendés? Sí, si Dios no te dice... Yo también podría... Si Dios no decide que a través de eso te conectas con Él, entonces el resto no te conecta con Él. Está bien, pero yo también podría decir, hoy no me pongo el tefilín porque no tengo ganas de rezar. Sí. Listo, ya está. ¿Y ya está qué? No me conecto, no quiero tener una mitzvah además. ¿No te conectas? No me conecto. Perfecto. ¿Y? No Decisión estoy tuya. obligado, Javier. No estoy hallado. Estás hallado. Estoy hallado, pero... Pero puedes elegir no hacerlo. Pero estás obligado. Y puedes decir un castigo. Por no levantarme temprano y hacer tefilá. En horario conveniente. Wow. Según las diferentes alajot, según cada uno, según como Dios juzga. Sin entrar en ese caso. Pero lo que quiero decir es... depende en cada caso. Hay cosas que hay que hacer. No. Espera un segundo. Ya terminamos. Lo que quiero decir es, las mitzvot te conectan con Dios porque Dios te las da. El ser que Dios es el que te las da, por eso te puedes conectar con Él a través de las mitzvot. Pero sin las mitzvot, sin la Torah, que Él nos dio, no tenemos forma de conectarnos con Él. Por eso no podemos entenderlo. Porque Él no es intelecto. No podemos captarlo sino a través de cómo Él nos dijo cómo captarlo. ¿Entiendes? Solo a través de la manera que Él nos dice. La persona por sí misma no tiene forma de captar aquello que es trascendente. Por eso mismo dice el Rambam que la persona no puede entender a Dios, porque Él y su intelecto son uno. Y así como Él es incaptable porque no está en la dimensión de la sabiduría, también su intelecto está por encima de la dimensión de la sabiduría para nosotros. El intelecto de Él no tiene nada que ver con el intelecto nuestro. Es otra cosa totalmente diferente hasta el punto de que no hay forma de captarlo con el pensamiento tampoco nuestro. Vamos a seguir en la próxima clase hablando del tema. Dale, déjame volver un poco. No, tranquilo, ya está terminado. Déjame Yo voy a... ¿Quieres apagar el botoncito? Gracias. De atrás, desde atrás. El rojo.
Este, Sí, el chiquitito de acá. sí.